Hoy vamos a hablar de los 5 mitos más comunes de la hipnosis que te están impidiendo sanar. Y vamos a ir directamente al grano, porque muchos de ustedes siguen atrapados en lo que es ansiedad, en lo que es el insomnio o aquellos bloqueos que no los dejan vivir, solamente por tenerle miedo a una herramienta que muchas veces no se comprende. Pero esto no tiene que ver con ustedes ni con la culpa de ustedes, sino que el cine y la televisión han destruido una de las herramientas más potentes que tiene para poder sumergirse en la mente humana, convirtiéndola en un show de circo donde la gente parece perder el juicio o hacer el ridículo. Y mientras ustedes se ríen de todo esto, o algunas veces le temen, su inconsciente sigue gobernando su vida sin que ustedes tengan voz o voto. Por eso hoy vamos a destrozar esas mentiras con un rigor más profesional. Y al terminar este video van a entender por qué la hipnosis es en realidad el camino más rápido para recuperar el mando de la realidad. Antes de entrar a los mitos, es fundamental que comprendan que la hipnosis no tiene que ver con el esoterismo, es neurofisiología aplicada. Piensen en su arquitectura cerebral como un sistema operativo con dos niveles de acceso. El factor crítico, que sería la corteza prefrontal, que es la parte de su cerebro encargada de juzgar, de analizar y decirles algunas veces palabras que los limitan. Por ejemplo, esto no es posible o tú siempre has sido así. Es el filtro que mantiene las creencias actuales intactas, aun aquellas que les hace daño. Y después tenemos otro apartado, que es el sistema operativo. Y acá ya hablamos del sistema límbico e inconsciente. Acá, en este apartado, es donde realmente se procesan las emociones, los hábitos y también los traumas. Y escuchen bien este dato, es la zona que toma el 95% de las decisiones diarias. Sí, es el 95%. Por eso en la hipnosis clínica lo que hacemos es realizar un bypass del factor crítico. No vamos a apagar la mente, simplemente bajamos el volumen de esa parte que es juiciosa, para que el cerebro entre en un estado de alta plasticidad. Y para explicar un poco esto de lo que es la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral, imaginen que es como, como calentar un metal. Cuando el metal está frío y rígido, que ahí vamos a lo que es la lógica diaria en nuestro cerebro, si intentás doblar ese metal, así como está frío y rígido, se va a romper. Pero cuando está en un estado de trance adecuado, se vuelve maleable y podemos introducir nuevas instrucciones de sanación directamente a la raíz de ese problema. Entonces, vamos a develar, desmitificar los 5 mitos de la hipnosis que te impiden avanzar. Que son 5 mitos que más me ha tocado a mí en las consultas. Por eso quiero darles esto en un video y explicarles fácilmente por qué no es lo que ustedes creen. Vamos con el primer mito. El primer mito, vamos a ver el primer mito. Bueno, el primer mito tiene que ver con voy a perder el control o la conciencia. Y este es un miedo principal. Creen que entrar en hipnosis es como estar bajo una anestesia general. La realidad es que en una sesión clínica ustedes están más conscientes que nunca. Su atención empieza a agudizarse y el enfoque se vuelve total. Ustedes son los dueños de la llave. Yo sería solamente el guía que les ayuda a encontrar la puerta, pero la llave realmente la tienen ustedes. No tiene que ver con el sueño, porque esto también se toma como que la persona entra en un sueño. Y esto tampoco es así. Si bien la palabra sueño se la nombra muchas veces en lo que es inducciones, capaz que en otro video podemos explicar qué es lo que es, pero no tiene que ver con el sueño tal como es, sino que es como algo similar, la sensación similar, pero nunca estás dormido, nunca estás dormida. Vamos con el mito número 2. Me voy a quedar atrapado o atrapada. Esto es biológicamente imposible. La hipnosis es un estado natural del cerebro en el que entramos y salimos varias veces al día. Lo que realmente debería dar miedo es quedarse atrapado para siempre, por ejemplo, en lo que es la angustia, la depresión o, por ejemplo, la escasez por no atreverse a entrar en tu propia mente. Y este tipo de situaciones en donde el mito 2 es como lo más fundamental, se da muchas veces en las sesiones online. ¿Qué pasa si se corta el internet? ¿Qué pasa si se va la conexión? Es simple, si se va la conexión y ya no escuchas mi voz, estoy hablando en mi caso con mis pacientes, perfectamente abrir los ojos y te despertás. No quedas atrapado ni en una herida emocional, una herida del inconsciente o
te quedas atrapado en una situación de tu vida traumática, te despertás y se terminó allí. Volvés a la conciencia. No vas a quedarte atrapado ahí. Y mucho menos cuando, por ejemplo, colegas, incluso también yo lo hago, pero desde otra temática, después lo hablaré, en relaciones a vidas pasadas, también pasa este miedo, ¿no? Que tiene que ver con este mito de quedarse atrapado. No te quedas en una vida, tu mente se queda en esa vida que está sufriendo o que está padeciendo algo. Esto no es así. Simplemente no escuchas más y abrís los ojos. El tercer mito. El tercer mito tiene que ver con algo del ego también, miedo y ego. Y muchas personas dicen que es para gente débil o sugestionable. Y en realidad es exactamente al revés. Muchas veces las personas que son, muchas veces no, y la mayoría de las veces, cuanto más inteligente, creativo y capaz de concentrarse es la persona, es el paciente ideal, es mejor sujeto de hipnosis. Por eso mismo no es para mentes débiles, sino que es para mentes entrenables y que tienen la capacidad de seguir instrucciones. Hay personas que no tienen esa capacidad. Y si no, obviamente que tampoco tiene que ver con el hecho de que yo pueda llegar a estar en un estado de relajación. Si bien logras un estado de relajación, no es lo principal, sino es la atención. ¿Ah? Vamos con el cuarto mito. El cuarto mito tiene que ver con algo que es un miedo profundo que muchas personas tienen, son cosas que yo no estoy preparado para decir. Entonces creen que si entran en un estado de hipnosis van a contar los secretos más profundos de su ser. La hipnosis no es un suero de la verdad. Tampoco se entra en la hipnosis preguntando cosas específicas, sino que la mente llega a esa realización, a esa sanación, no con preguntas dirigidas a averiguar algo, sino que la mente tiene sus mecanismos para poder encontrar su sanación. En la parte clínica, perdón, en la parte analítica, el cerebro sigue funcionando de la misma forma y decide en ese momento, por más de que estés en un estado de trance, decide qué es apropiado decir y qué no. A ver, ningún colega, por lo menos hablo por mí, yo no trabajo con los secretos, sino que trabajo con los símbolos, con las creencias y el impacto emocional para reprogramar el dolor, no con el secreto en sí, sino lo que causó esa situación que perfectamente puedes decir, no quiero decírtela, pero vamos a sanarla igual. No es preciso decirla para poder sanarla. Y el quinto mito es que quizás este es el que menos me preguntan hoy por hoy. Pero el quinto mito tiene que ver con que si la hipnosis es algo místico o mágico. No hay nada de místico ni tampoco esotérico, sino que nosotros hablamos directamente de la parte del cerebro que gestiona el trauma. Magia, y muchas veces yo lo tomo como una, para parafrasear de esta forma, magia sería, por ejemplo, resolver los problemas emocionales con pura lógica. Eso, por ejemplo, sería fe ciega. Eso sería en un estado de magia intentar cambiar algo emocional con algo puramente lógico. La hipnosis es técnica y es ciencia. Y hablando de ciencia, vamos con la ciencia detrás del cambio. Cuando ustedes cierran los ojos en una sesión dirigida, la actividad eléctrica cerebral cambia. Salimos de los estados de onda, más que nada beta, que es el estado de alerta y el estado de estrés, a ondas Z. Esas ondas representan el estado de aprendizaje acelerado. Es el estado en el que están los niños de forma natural, absorbiendo el mundo sin ningún filtro. Pero al llevar a un adulto a ese estado, abrimos como la consola de mando del inconsciente. Los estudios de resonancia magnética indican y muestran que en este nivel de profundidad la comunicación entre el hemisferio lógico y el hemisferio emocional aumentan considerablemente. Es como una especie de sincronización. Y ahí es donde ustedes pueden entender algo que han analizado quizás millones de veces. Pero recién ahora logran sentirlo y por lo tanto comienzan a sanarlo y reprogramarlo. Lo que estamos haciendo directamente es reeducando la amígdala, el centro justamente del miedo, para que deje de reaccionar a los eventos del pasado como si estuvieran ocurriendo hoy. Y para que entiendan la seriedad de este trabajo, quiero explicarles cómo se ve un proceso real de transformación, sin trucos ni magia.
Primero, vamos con la fase número uno, que es la descompresión, la inducción. Que acá no se trata, como les decía al principio, no se trata de dormir, sino de guiar al sistema nervioso a un estado de relajación profunda, pero más que nada de atención, donde el cuerpo deja de emitir señales de alerta y ahí es donde bajamos a las ondas θ para volver el cerebro mucho más plástico. Vamos a una fase 2 luego, que es el rastreo emocional. Una vez que el guardia de la lógica se ha relajado, navegamos por el inconsciente, buscando la raíz del síntoma. No buscamos obviamente culpables, sino que buscamos la herida que quedó abierta, ya sea un trauma propio o una lealtad, por ejemplo, a un ancestro. Vamos después a la fase 3, la desensibilización. Aquí es donde ocurre la cirugía más que nada emocional. Al mirar el evento traumático desde un estado de paz profunda, la amígdala aprende que ya no hay un peligro. El recuerdo obviamente sigue ahí, no lo podemos borrar, no lo podemos sacar, pero el dolor comienza a desaparecer. Y por último, la fase 4, la reprogramación de la abundancia en el sentido de sanación. Con el terreno obviamente limpio, sembramos nuevas instrucciones. Instrucciones, por ejemplo, de seguridad, de valor personal y de permiso para el éxito que antes estaban bloqueadas por el miedo. Todo aquí en esta fase es gracias a todo lo que hicimos anteriormente. Por eso es tan importante la hipnosis. Por eso es tan importante entender que la hipnosis clínica es como la carretera más corta y más profunda para poder reprogramar nuestra mente y para poder sanar. Por eso la hipnosis no es algo que yo les hago a ustedes, es un proceso biológico que yo los ayudo a activar. Por eso ahora que entienden la lógica y la ciencia detrás de esto, ya no tienen la excusa del miedo para poder seguir exactamente igual. Pero les quiero hacer una pregunta, porque son muchas personas que tienen como estos mitos en la cabeza. ¿Cuál de estos 5 mitos que hablamos te impide hoy sanar? Quiero que lo compartan en los comentarios para que rompamos este tabú de forma colectiva. Escriban la frase también, estoy listo o estoy lista para sanar. Si después de este análisis, su perspectiva sobre su propia mente acaba de transformarse. Soy Martín Techera y esto es Sanar con la Verdad.